¿Cómo están mis amigos? Les habla su profe virtual, dándoles la bienvenida a un nuevo video. Y esta vez vamos a dar más datos de los átomos como para ir redondeando este tema. En varios videos ya les hemos ido dando pequeñas nociones y espero que con este podamos redondearlos. Vamos a dar varios datos útiles y algunas cositas interesantes que espero les guste. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Lo primero que vamos a ver son las UMAS, que no es otra cosa que la unidad de masa atómica, la cual es un doceavo de la masa del átomo de carbono 12. El átomo de carbono 12, recuerden que es el que tiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo. Y ahora se preguntarán, ¿para qué utilizamos estas? Las cuales estas se han creado para unificar las unidades de medida en enteros, porque los átomos son muy pequeños. ¿Qué significa esto? Los átomos, al ser estructuras muy pequeñas, es muy difícil tener una idea de cuánta masa van a tener, y cuando obtenemos esa masa es muy pequeña y son números muy difíciles con los cuales trabajar. Por tanto, se los convierte en UMAS, que son números más entendibles. Ahora un pequeño ejemplo para que lo vean. El átomo de sodio, su masa es de 3,82 por 10 a la menos 23 gramos, un número muy pequeño y muy incómodo para trabajar. Pero si lo transformamos en UMAS, vamos a tener que es 22,9898 UMAS. Algo mucho más cómodo y mucho más fácil para trabajar. Ahora bien, existe la masa atómica relativa, la cual está asociada con la cantidad de isótopos para cada elemento. Esta masa hace referencia a que cada elemento tiene un grupo de isótopos. Si recuerdan lo que son los isótopos, significa que son los átomos de un mismo elemento que tienen la misma cantidad de protones, la misma cantidad de electrones y varía su cantidad de neutrones. Estos elementos tienen una cantidad grande de isótopos, entonces se tiene que considerar la masa de todos estos isótopos para hacer una especie de promedio, cosa de considerar todas las especies existentes. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos conocidos, entonces voy a tener que considerar cada uno de ellos para poder sacar una masa atómica relativa que sea representativa. Y un datito más, una UMA es equivalente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Vamos a ver esto que hablamos de la masa atómica relativa. Se la define como la razón entre la masa promedio de un átomo del mismo elemento y una UMA. Como dijimos, esta masa promedio surge de considerar todos los isótopos que existen para este elemento. Y no solamente los isótopos, sino hay que tener en cuenta su abundancia y su masa. Es una forma de considerar todas las especies de un mismo elemento y tener una aproximación más segura de cuánta va a ser su masa, referida a las sumas. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo con el magnesio, el cual tiene 3 isótopos, magnesio 24, magnesio 25 y magnesio 26. Vamos a ver un ejemplo práctico para ver cómo funciona esto que hemos descrito. En este cuadrito hemos hecho un resumen. Tenemos los isótopos del magnesio, el porcentaje de abundancia en el ambiente de cada uno y la masa que tiene cada uno. Ahora bien, para calcular la masa atómica relativa tenemos que multiplicar el porcentaje de abundancia por su masa. Estas masas están en UMA. Así que hacemos la multiplicación y vamos sumando todo. Al final dividimos todo por 100 y vamos a obtener la masa atómica relativa. Para este caso, la masa atómica relativa es de 24,31 UMAS. Esto mismo puede hacerse para cualquier otro elemento de la tabla periódica. Solamente tienen que tener esos datos: todos los isótopos, la abundancia de cada uno y su masa. Sigamos avanzando y entramos en otro tema: las zonas extranucleares de los orbitales atómicos. Ya hemos hablado bastante de orbitales atómicos, pero esta vez vamos a hablar sobre los modelos cuánticos. Si recuerdan videos anteriores, hemos dicho que los modelos atómicos han avanzado mucho e incluso se han desarrollado modelos cuánticos, los cuales no hemos mencionado, pero aquí vamos a hacer un poco de mención para que tengan una idea de qué se trata. Estos modelos cuánticos tienen dos puntos básicos: los electrones no son considerados como partículas, sino como ondas, y no existen órbitas electrónicas, sino orbitales. ¿Qué quiere decir todo esto?
que los electrones no son pelotas dando vuelta alrededor de un núcleo siguiendo un camino fijo, sino que tienen un campo definido de acción llamado orbital. Es decir, se mueven en el espacio dando la idea de volumen y tomando diferentes formas según su energía. Básicamente son orbitales con volumen espacial. Dicho en otras palabras, el núcleo no está rodeado de partículas, sino de una nube de carga negativa, las cuales son estas ondas. Y la densidad de esa nube indica la mayor o menor probabilidad de encontrar los electrones. Y esto se ve claramente en esta imagen, donde ya no se ven las líneas con los electrones orbitando, sino que hay estas pequeñas nubes de carga eléctrica negativa que son los lugares por donde transitan los electrones y es más probable encontrarlos, y según los subniveles energéticos van a tener diferentes formas. ¿Qué les parece si vemos las características del modelo cuántico? Aquí tenemos estas tres y se van a dar cuenta que no son muy diferentes, pero varían en el hecho de que se ve un volumen en los subniveles energéticos. Vamos a ver cada una. La existencia de niveles energéticos que definen cantidades fijas de energía. Ya sabemos que existen los niveles numerados del 1 al 7. ¿Qué es lo que pasa? Que los electrones se van a mover entre estos niveles ganando o perdiendo energía, y esta energía en este modelo se denomina cuanto. Los cuantos son paquetes energéticos, son cantidades indivisibles de energía. Ahora bien, los subniveles siguen siendo los mismos, S, P, D, F, solamente que adquieren volumen espacial. Y por último decimos que los subniveles poseen orbitales con un espacio limitado para electrones. Esto lo habíamos visto, sabíamos que los subniveles S pueden tener 2 electrones, los P6, los D10 y los F14, pero esto está asociado con la cantidad de orbitales que tiene cada uno. Los S tienen un orbital, los P 2 orbitales, los D5 y los F7. Significa que en cada orbital puede haber 2 electrones. Ahora vamos a ver cómo se ven en el espacio. Los orbitales S tienen una forma de elipse o circunferencia. Básicamente es un círculo. Y fíjense que va aumentando su radio a medida que aumenta el nivel. El 3S tiene mucho mayor radio que el 1S. Estos son los subniveles P, que tienen formas como de infinito o de 8 acostado alargado, que se disponen en el espacio en los 3 ejes del sistema cartesiano. Ahora los D, que son mucho más complejos y adquieren estas formas de aquí. Y finalmente los F, que son los más complejos porque tienen más orbitales, se disponen de estas formas. Cabe aclarar que en estas zonas son donde es más probable encontrar los electrones que se están moviendo en forma de ondas. Bueno, les voy a dar un pequeño bonus track. Vamos a hablar un poco de la mecánica cuántica, ya que nos hemos adentrado en el tema. Va a ser más fácil que lo entiendan. Deben haber notado que el entendimiento de un átomo ha variado muchísimo, y es el modelo cuántico que se consideran los movimientos de los electrones y las diferentes probabilidades que estos tienen. Ahí es donde radica la importancia de la mecánica cuántica, la cual estudia la naturaleza y el comportamiento de sistemas a escalas muy pequeñas, o sea, a escalas subatómicas. ¿Qué quiere decir? Que en el universo donde nosotros movemos, en el universo físico, se aplica lo que es la física clásica, que es con todas las reglas de la física que ya conocen. Pero cuando se habla de universos muy pequeños, como los espacios subatómicos, debemos aplicar otras leyes, las leyes de la mecánica cuántica, las cuales se rigen por la probabilidad y la incertidumbre. Y esto vamos a verlo con el experimento de la rendija. Si pueden observar aquí en la imagen, vemos que se mueven unas ondas. Estas ondas son haces de luz, despedidos por una fuente de luz. Esto es una placa de cartón con 2 rendijas, y esto es una superficie negra donde la luz se va a proyectar. Vemos qué es lo que pasa. La luz se mueve en forma de onda y no atraviesa la rendija de forma lineal, o sea, no se forman estas 2 líneas, sino que se forman varias por la superposición de las ondas. Hay lugares donde las ondas se suman y se ve mucho mejor la luz, y otros donde se cancelan y se ve más opaco.
Lo mismo debería ocurrir si se largan partículas. Pero cuando se largan estas partículas, que son fotones, que los fotones surgen cuando los electrones bajan de nivel, se liberan estos pequeños haces de luz, los cuales van a atravesar las rendijas y van a tener esta forma. Pero, y escuchen bien, si se colocan detectores para estos fotones en las rendijas y se los libera de a uno, se va a ver que por cuál de las rendijas va a atravesar, pero en vez de seguir teniendo este comportamiento, van a tener este comportamiento como si fueran ondas, es decir, que las partículas se van a comportar como ondas, lo cual no debería ocurrir. Según la física clásica esto no ocurre, pero en la mecánica cuántica sí. ¿Por qué? Porque todas las posibilidades son plausibles y ocurren al mismo tiempo. Solamente que haya un observador, alguien que observe, es como que fuerza al universo a tomar una decisión y ver cómo se va a comportar. Esto va a quedar mucho más claro cuando les cuente sobre el gato de Schrödinger, cual es un experimento famoso de la mecánica cuántica. Schrödinger proponía que si colocaban un gato dentro de una caja y esa caja tenía un veneno mortal, con un 50% de activarse. Eso significaba que la mitad de las veces el veneno no se iba a activar y el gato iba a sobrevivir, y la otra mitad de las veces el veneno se iba a activar y el gato iba a morir. Pero ¿cómo saber qué es lo que pasa si no abrimos la caja? Lo que significa que mientras no abramos la caja, mientras no seamos observadores, no vamos a forzar al universo a tomar una decisión. Lo que significa que el gato va a estar vivo y muerto al mismo tiempo en un estado cuántico dentro de la caja. Ahora, al abrir la caja vamos a saber si el gato está vivo o no, pero mientras no lo hagamos, el gato va a estar en ambos estados al mismo tiempo. A esto es lo que también se refiere el experimento de la rendija, que mientras no observemos, los fotones se van a mover como partículas y como ondas al mismo tiempo, teniendo ambos resultados. Ahora bien, esto es lo que nos abre la puerta a pensar muchas otras teorías, como por ejemplo la de universos paralelos, donde en uno el gato está vivo y en otro el gato está muerto. Y estas son las bases en las que se han basado muchísimas películas de ciencia ficción que deben haber visto. Y entran otros temas como universos paralelos, viajes en el tiempo y otras cosas interesantes. Espero que esto haya despertado su curiosidad y les motive a investigar mucho más sobre el tema. No tengo nada más para decir, así que se despide su profe virtual. Hasta luego.